amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a hacer este lindo arreglo con alcatraces y flores azules. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra plancha de ropa y vamos a necesitar también un paño de tela o alguna tela que tú tengas para planchar nuestro foamy. Aquí yo tengo esta hoja que es la del alcatraz, un molde, y este molde que igual es de esta flor. También voy a necesitar un cuadro de foamy en color blanco más grande que nuestro molde, así se puede ver. Y ahora voy a poner mi foamy debajo de mi paño, doblar, y voy a empezar a planchar lo que es el paño para que mi trozo de foamy se empiece a calentar. Una vez que esté caliente, voy a ocupar los moldes, voy a empezar a acomodar y voy a marcar o aplicar presión al foamy entre los dos moldes para que quede marcada mi flor así, de esta manera. Ahora voy a ocupar un rectángulo de foamy en color verde y el molde de la hoja. Voy a poner mi plancha y como puedes ver, aquí estoy calentando el foamy. Voy a poner mi molde de hoja. Así como se puede ver, yo le di vuelta al foamy para que esté caliente de los dos lados, y aquí voy a aplicar presión entre los moldes y el foamy y así me ha quedado mi hoja marcada. Aquí también yo tengo este otro molde que es de una flor y tengo foamy en color azul, dos cuadros igualmente más grandes que mi molde, y como puedes ver voy a empezar a calentar este foamy en la plancha, y una vez que esté caliente voy a acomodar una pieza de mi molde y voy a llevar hacia la otra pieza para que quede marcada esta flor. Las dos piezas de foamy las voy a hacer así. Ahora que ya tengo mis piezas marcadas, voy a recortar por todo el contorno lo que es el alcatraz y las dos flores, así me han quedado. Ahora voy a tomar mi alcatraz y voy a hacer un corte triangular aquí en esta parte para unir con silicón caliente. Ahora voy a recortar la hoja del alcatraz, pero esta la voy a recortar con la tijera de zigzag para que tenga otro tipo de terminado nuestra hoja y el corte. Así, de esta manera me ha quedado mi hoja. Ahora voy a ocupar pintura acrílica en color amarillo y un pincel. Voy a comenzar a aplicar pintura amarilla en el centro de mi alcatraz, así como se puede ver de afuera hacia adentro, para que quede pintado y se vea un poco mejor. Ahora voy a dejar secar la pintura, mientras tanto voy a ocupar un palito de madera de estos largos y cinta floral en color verde. Voy a comenzar a forrar este palito de madera con la cinta floral, ya que esto va a ser el tallo de mi flor. Hasta ahí he forrado mi palito y ahora voy a ocupar un par de limpiapipas en color amarillo, el cual voy a unir para hacer una sola pieza, y una vez que lo tenga así voy a aplicar silicón caliente en la punta de mi palito y también voy a hacer un rollito en el limpiapipas para que quede pegado así como se puede ver. Y una vez que esté pegada esta pieza, vamos a comenzar a enredar el limpiapipas alrededor de este palito. Voy a aplicar una gota de silicón caliente para que el limpiapipas se vaya pegando en el palo y vamos a seguir enrollando hasta terminar. Y así me ha quedado esta pieza. Ahora voy a tomar mi alcatraz y voy a aplicar silicón caliente en donde hice un corte y vamos a pegar por la parte de abajo de nuestra flor, y así nos estará quedando. Ahora voy a tomar un bolígrafo y voy a perforar el foamy del alcatraz. Después voy a introducir el palito y así me estará quedando este centro del alcatraz. Ahora voy a aplicar silicón caliente en la parte de abajo del limpiapipas y pegar hacia abajo, y también voy a aplicar aquí del lado del pistilo del alcatraz y lo vamos a pegar a la flor de foamy para que nos esté quedando así, de esta manera.
Voy a volver a ocupar mi pintura acrílica en color amarillo y un pincel, y como puedes ver yo voy a delinear con pintura amarilla todo el contorno del alcatraz para que quede de una manera diferente la terminación. Así me va quedando mi flor. Ahora voy a trabajar con lo que es la hoja. Voy a aplicar silicón caliente en la parte de atrás de la hoja en donde marca la línea, y le voy a pegar un trozo de alambre forrado para flores, y una vez que esté pegado este alambre lo vamos a poner al lado del alcatraz. Yo aquí lo voy a enredar un poco y después le voy a poner cinta floral para que queden unidas estas piezas. Y así, de esta manera hemos terminado de hacer este alcatraz, y ahora voy a comenzar a hacer lo que es la flor de color azul, que son estas dos piezas. Aquí voy a ocupar un rectángulo de foamy de 4 centímetros por 20 de largo, y con la tijera voy a comenzar a hacer pequeñas tiras pero sin llegar hasta el final de mi pieza, para que me quede así como te la muestro. Ahora que ya tengo así mi pieza, voy a ponerla en la plancha de ropa caliente para que las tiritas se vayan así como enchinando, y esta me habrá quedado así. Después voy a ocupar un alambre forrado de 20 centímetros y le voy a hacer un ganchito. Y ahora voy a aplicar unas gotas de silicón caliente en la pieza amarilla y vamos a pegar este alambre galvanizado, y después voy a ir enrollando así como se puede ver esta pieza entre sí hasta terminar aplicando silicón caliente para que quede bien pegada. Este es el centro de mi flor, y ahora voy a introducir en esta flor, así como se puede ver, aplicar silicón caliente debajo de el pistilo, y vamos a jalar para que quede pegado. Y después voy a volver a introducir este alambre en la otra pieza y voy a intercalar los pétalos de la flor. También voy a aplicar silicón caliente y jalar un poquito para que esta flor me quede así, y así estaremos terminando lo que son estas flores azules. Yo hice estas de color azul más fuerte para que quede bien combinado mi arreglo, e hice otros 3 alcatraces. Ahora que ya tengo mis flores, voy a comenzar a hacer mi base, y para esto voy a necesitar esta botella que yo tengo, que es cuadrada. Tú puedes ocupar la que tengas en casa, y voy a ocupar un cono de cartón y arena para que mi botella tenga peso y mi arreglo no se voltee. Aquí voy, como puedes ver, estoy comenzando a echar arena adentro de mi botella. Aquí ya tengo la cantidad de arena que necesito. Ahora me ha quedado así mi botella. Voy a comenzar a acomodar mis flores. Primero voy a empezar con los alcatraces. Así los voy a ir acomodando poco a poco, y una vez que estén acomodados vamos a acomodar lo que son las flores azules, aquí más enterradas y más abajo que los alcatraces. Ahora que ya he acomodado mis flores, voy a ocupar cinta adhesiva y voy a comenzar a pegar esta cinta en todos los tallos para que mis flores ya no se muevan. Así, de esta manera me estará quedando arreglada ya lo que son las flores, y yo voy a ocupar este papel que es azul por un lado y plata por el otro, es papel metálico. Voy a poner en medio de este papel mi botella y voy a comenzar a tratar de forrarla hacia arriba, así como se puede ver, arreglándola. Y una vez que logre forrar esta botella me ha quedado así. Después voy a ocupar cinta adhesiva, la cual voy a estar poniendo alrededor de todo este papel para que ya quede sujeto y no se mueva.
Y este es el resultado de nuestro arreglo floral. La verdad que los alcatraces y esta combinación de flores azules queda muy bonita. Espero que te haya gustado. Vamos a realizar un lindo arreglo floral hecho con material reciclado y los tulipanes son de papel crepé. La verdad que es una manualidad muy fácil, sencilla y bonita, ideal para regalar o para decorar alguna mesita en nuestro hogar. Lo primero que vamos a hacer es tener una botella de plástico. Yo la tengo esta que es cuadrada, previamente la he lavado y ahora con ayuda de un cúter voy a recortar la parte del cuello y una vez que esté así me voy a ayudar con una tijera para emparejar la botella. Así me ha quedado mi pieza. Ahora voy a utilizar un cuadrado de foamy en color café. Voy a aplicar silicón caliente en la base de mi botella y voy a pegar este cuadradito de foamy así de esta manera. Ahora voy a aplicar silicón caliente en los lados de mi botella y voy a pegar una tira de foamy en color café. Así voy a ir aplicando silicón caliente y pegando esta tira de foamy hasta que mi botella quede forrada. Así me ha quedado. Ahora voy a utilizar un marcador de agua en color café y voy a empezar a poner líneas así de esta manera y con un trozo de foamy voy a empezar a difuminar estas líneas para que se vaya poniendo el foamy en otro tono. Así de esta manera he terminado esta pieza y ahora la voy a reservar. Voy a utilizar un cuadro de papel crepé de 7 por 10 centímetros, una tira de papel crepé en color verde de 5 por 20 y dos tiras de papel crepé de 18 por 4 centímetros. Voy a hacer un doblez por la mitad de esta tira de papel crepé en color rojo, después voy a abrir en donde dividimos y voy a arrugar un poquito de esta manera. Después voy a hacer un giro para obtener esta pieza, voy a acomodar y voy a hacer lo mismo nuevamente por la parte de abajo, arrugar aproximadamente arriba de 3 centímetros y después hacer un giro y pegar esta colita hacia adentro y así de esta manera me estará quedando un primer pétalo. Aquí pon mucha atención que voy a volver a repetir este paso. Así me han quedado estos pétalos. De estos yo voy a ocupar 6 piezas. Ahora vamos a utilizar el cuadro de color amarillo. Yo aquí tengo mi desperdicio de papel crepé, lo voy a hacer bolita así de esta manera. Voy a aplicar silicón caliente también y pegar un palito delgado. Y ahora que tengo mi pieza así, vamos a proceder a envolver con el papel amarillo y a dar vueltas de esta manera
Después voy a apretar o a asegurar esta pieza con un hilo de coser para que no se salga, y una vez que nuestra pieza esté asegurada vamos a recortar el exceso de hilo y este va a ser el centro de nuestra flor. También aquí voy a aplicar silicón caliente en el hilo para que no se desenrede. Voy a comenzar a hacer la flor. Aquí, como puedes ver, así va a quedar el pétalo. Voy a aplicar silicón caliente de la mitad del pétalo hacia abajo y voy a pegar en la bolita de color amarillo, y así voy a hacer, ir pegando los pétalos, los primeros 3, tratando de que quede cerradito el capullo. Así me han quedado estas primeras 3 piezas. Ahora voy a tomar las otras 3 piezas, igualmente aplicando silicón caliente de la mitad hacia abajo, y estos pétalos los vamos a ir intercalando con los anteriores para que no se vea la parte amarilla y quede más bonito nuestro tulipán. También voy a aplicar unas pequeñas gotas de silicón caliente en los pétalos y pegar para que nuestro tulipán se vea más reforzado. Ahora voy a tomar una tira de papel crepé en color verde de 1 centímetro, voy a aplicar silicón caliente en la parte de abajo de nuestro tulipán y vamos a comenzar a pegar este papel crepé dando vueltas alrededor de la flor y aplicando silicón. Hacia abajo vamos a proseguir también para forrar lo que es este palito, ya que será el tallo de nuestra flor. Aquí voy a recortar el exceso de papel y voy a pegar con una gotita de silicón para que así quede terminada esta pieza. Ahora voy a continuar con la tira de color verde, la voy a doblar por la mitad. Voy a tomar la tijera y voy a hacer un corte para la hoja de esta manera, para que así haya obtenido estas 2 piezas. Ahora voy a aplicar silicón caliente en la parte de abajo de la hoja y la voy a pegar al tallo de esta manera, y lo mismo voy a hacer con la siguiente hoja. Yo aquí tengo una tercera hoja y también se la voy a pegar a mi flor, y así me estará quedando este tulipán. Aquí, para reforzar las hojas, voy a aplicar una gota de silicón caliente y le voy a enredar un cachito de la tira de papel crepé, y así estaremos obteniendo esta linda flor. De estas flores yo hice varias, que son estas, hice fuchsia y de color rosa. Ahora voy a tomar lo que es mi florero y voy a meterle un trozo de unicel de este que yo reciclé, y una vez que lo haya introducido dentro me ha quedado así, y voy a comenzar a acomodar mis tulipanes así como se puede ver. Y así, de esta manera me han quedado mis tulipanes ya acomodados dentro de este florero. Ahora voy a utilizar este moño de organza de color amarillo, le voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar a nuestro florero, y así habremos obtenido este lindo arreglo floral con tulipanes y con una botella de plástico como florero. Manualidades muy fáciles, sencillas y bonitas para decorar nuestro hogar, nuestra oficina, alguna mesita o para regalar. Vamos a hacer esta linda macetita con 2 flores de fieltro. La verdad que es una manualidad muy fácil y bonita, ideal para regalar o para adornar nuestra casa.
Lo primero que voy a hacer es tener una bolita de unicel del número 1 y le voy a clavar un palito delgado. Después voy a tomar pintura acrílica en color carne y un pincel y voy a comenzar a pintar esta bolita, y una vez que esté pintada la vamos a reservar para que se seque. Ahora voy a utilizar un vaso de unicel y como puedes ver le voy a recortar la parte de arriba con la tijera. Después vamos a darle otros recortes para que nos quede parejo. Yo voy a utilizar encaje en color verde agua, que es este, y la pistola de silicón. Voy a aplicar silicón caliente en mi vaso de unicel, así de esta manera, y voy a ir pegando el estambre alrededor del vaso hasta que lo hayamos forrado de este estambre. Aquí ya terminamos de forrar y vamos a recortar el exceso de estambre. Después voy a aplicar una gota de silicón caliente en el estambre y lo vamos a pegar por dentro, y así nos estará quedando. Ahora voy a utilizar encaje de color blanco, la pistola de silicón, y voy a comenzar a aplicar silicón caliente en el borde del vaso y vamos a pegar el encaje por todo el contorno hasta terminar, y una vez que hayamos terminado vamos a recortar el exceso con la tijera y así nos estará quedando esta pieza. Ahora yo aquí tengo fieltro en color amarillo, una tira que mide 2 centímetros por 12 de ancho, y como puedes ver yo la doblé por la mitad y comencé a recortar pequeñas tiras pero sin llegar hasta el final para obtener esta pieza. Ahora voy a utilizar hilo y aguja y voy a comenzar a pasar mi hilo y aguja de esta manera, y una vez que haya terminado vamos a introducir en la primera parte donde está el nudo y vamos a jalar nuestro hilo. Y ahora voy a dar unas puntadas seguridad aquí de este lado para que nuestra pieza ya no se deshaga. Ahora voy a abrir mi pieza y así me estará quedando. Ahora voy a utilizar dos rectángulos de fieltro en color blanco de 5 centímetros por 3 de ancho y voy a empezar a recortar con la tijera esta figura para obtener pétalos. De estas piezas yo voy a ocupar 12, también voy a utilizar hilo y aguja y voy a comenzar a dar puntadas en cada pétalo y voy a ir pasando por el hilo y la aguja hasta terminar. Aquí voy a jalar mi hilo y aguja y voy a volver a pasar en el primer pétalo uniéndolos, y después voy a dar 2 puntadas de seguridad aquí de este lado por la parte de atrás para que nuestra pieza ya no se deshaga. Voy a recortar el exceso de hilo y voy a comenzar a acomodar mi pieza, y aquí como puedes observar así hemos obtenido esta florecita de color blanco. Y ahora le voy a colocar la pieza que hicimos de color amarillo con silicón caliente para que quede pegado el centro de nuestra flor. Aquí yo tengo un palito delgado previamente forrado con cinta floral, el cual le voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar por la parte de atrás de mi flor. Después yo aquí tengo un rectángulo de fieltro en color verde de 5 por 8 y como puedes ver lo ondulé y después lo recorté así con puntas. Después voy a aplicar silicón caliente en él y lo voy a pegar por la parte de atrás de la flor para reforzar el palito y no se caiga nuestra flor. Voy a utilizar otro cuadrito de fieltro en color verde de 8 por 7 y lo voy a doblar por la mitad, y después que estén empatadas las piezas voy a recortar un par de hojas para mi flor.
Les voy a aplicar silicón caliente y las voy a pegar al palito de la flor. Ahora voy a tomar la bola de unicel que habíamos pintado y con un cúter la voy a recortar por la mitad con cuidado. Voy a utilizar solo la mitad, voy a aplicar silicón caliente en esta parte y la voy a pegar en medio de mi flor. Después voy a aplicar silicón caliente por la parte de arriba de la bolita de unicel y vamos a bajar las tiritas de color amarillo para que queden pegadas en esta bolita de unicel, así de esta manera. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color negro y un palito de brocheta, lo voy a sumergir en la pintura y voy a pintar 2 puntos así como se puede ver. También voy a utilizar rubor en color rojito y voy a aplicar unos círculos con un cotonete para darle color a la carita de mi flor. Voy a utilizar también un plumín delgado en color rojo para dibujar la boca de esta flor. También yo tengo aquí un moñito de color rojo, le voy a aplicar una gota de silicón caliente y lo voy a pegar así de esta manera. Y también para decorar voy a utilizar una perlita de color dorada y la voy a pegar en medio del moñito. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color blanco y la puntita del palito de brocheta y vamos a hacer 2 pequeños puntos dentro del punto negro y así estará terminada nuestra flor. Ahora voy a aplicar silicón caliente dentro del vaso y voy a pegar estas piedritas. Esto es para que nuestro trabajo o nuestra macetita tenga peso y no se caiga. También voy a utilizar este trozo de unicel que yo reciclé, lo voy a meter dentro de este vaso aplicando silicón caliente para que quede pegado y así me estará quedando. Esto es para sostener la flor. Ahora yo voy a utilizar ya mi flor y la voy a clavar aquí en este trozo de unicel y así me estará quedando. Yo aquí tengo otra flor que hice con el mismo procedimiento y también la vamos a poner y así habremos obtenido esta macetita. Ahora voy a aplicar silicón caliente y voy a utilizar estos cachitos de fieltro en color verde que son reciclados de las hojas y de la parte de atrás, y estos los voy a ir pegando así encima del unicel para que se vea como si fuera pasto. Y también nos sirve para tapar la imperfección del unicel. Y así de esta manera se ha tapado la imperfección del unicel. Aquí yo siento muy vacío, así que le voy a colocar esta florecita de foamy en color rojo en medio. Y así de esta manera habremos terminado este lindo proyecto, este par de florecitas de fieltro con su macetita de material reciclado que espero te guste. Esto te sirve para decorar algún escritorio, una repisa, alguna mesita, para vender o regalar. De igual manera puedes cambiar el tono de la maceta y el tono de las flores. Esto solamente es una idea que espero sea de tu agrado. Y si es así, te invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas_lis o sígueme en TikTok @manualidadeslis. No olvides suscribirte. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.